La importancia de la inteligencia emocional. El día de hoy tenemos a una invitada especial, Erika Juárez. Es psicóloga especialista en trabajo de trauma, violencia de género y psicología de la compasión. Creadora del movimiento Transforma el dolor en amor. Tenemos un mensaje de nosotros para ti. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Episodio número 25 de este podcast. Con Eric Cervantes, Ivonne Arriola y Alison Arellano. Si te gustan nuestros episodios, por favor compártanlos, envíenlos por WhatsApp, por sus redes sociales, manden un mensajito de qué es lo que opinan. Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, un martes más. Eric. Excelente, muchas gracias. Muy feliz de compartir con todos ustedes una vez más. Y bueno, la pregunta obligada, ¿qué estamos degustando? Bueno, pues el día de hoy, como tenemos invitada de lujo, se me ocurrió traer un vino de lujo. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a degustar un vino que se llama Jardín Secreto, de la casa Adobe Guadalupe, casa en la cual en el episodio de Optimismo hablamos de su propietaria True Miller, y que este vino está elaborado con uva tempranillo y otras variedades que no se indican en la ficha. Tiene 10 meses en barrica y realmente es un extraordinario vino que les recomiendo muchísimo. Sí, está muy rico, la verdad. Pues bueno, salud. Salud. Yo con mi tecito. Oigan, pues quiero decirles que también en nuestras redes sociales van a poder encontrar la foto del vino para que puedan reconocerlo, los datos que damos aquí y bueno, si encontramos la página. Oigan, pues bueno, hoy tenemos un episodio que para mí se me hace uno de los temas más importantes, la importancia de la inteligencia emocional. Ivonne. Bueno, para empezar, es un hecho innegable que los seres humanos somos seres emocionales. Tenemos emociones que tienen una influencia importante en todos los ámbitos de nuestra vida, personal, familiar, laboral, en todos absolutamente. El tema de la inteligencia emocional se refiere realmente a ese conocimiento o autoconocimiento de lo que tus sentimientos, emociones pueden influir en la manera en la que te comportas, en tu estado de ánimo y en las decisiones que tomas en el día a día. Para mí es un tema increíblemente interesante y que ha sido una lucha bastante fuerte a nivel personal. La inteligencia emocional no era precisamente mi fuerte, digamos, desde hace algunos años, y me he enfocado mucho a trabajar en eso, y la verdad es que es bien difícil, porque implica dos temas que son, la verdad, complejos de llegar a manejar, porque además, pues, aunque suene raro, duelen, que es el autoconocimiento y el autocontrol. Conocerte a ti mismo duele un chingo, porque a veces ni siquiera te caes bien a ti mismo, y el autocontrol implica reconocer lo que estás sintiendo, no ser algo que te defina, pero sí algo que existe y que tienes que aceptar que existe y que es una realidad innegable, y luego pues ver de qué manera manejarlo sin que dominen tus decisiones y comportamientos, ¿no? La importancia de la inteligencia emocional. Bueno, yo no me voy a ir, no voy a empezar con la definición ni meterme en el fondo del tema al principio, al ratito ya lo vamos a hacer. Yo quiero compartir que en mi experiencia profesional, la inteligencia emocional me ha dado las herramientas para lograr muchos de los triunfos que he tenido. Quiero empezar con esto. Quiero empezar también con mencionar que en el trabajo, cuando tengo 2 candidatos para una posición de liderazgo, si tengo a un candidato que sabe en conocimientos técnicos mucho más que otro,
Pero el otro, que tiene menos conocimientos técnicos, pero tiene una alta inteligencia emocional, sin dudarlo, contrato al que tiene la alta inteligencia emocional. He ahí la importancia de este tema. Siempre he dicho que la libertad es algo que añoramos tanto, y de ahí me viene el pensamiento de qué es realmente la libertad. ¿Es hacer lo que uno quiera en el momento que uno quiera? ¿O la libertad es conocerse? ¿O la libertad es saber y conocer tus debilidades para poder convertirlas en herramientas que te ayuden a ser mejor? Y para mí eso es la inteligencia emocional. Creo que antes que matemáticas, antes que ética y valores, creo que nos deberían de enseñar inteligencia emocional desde chicos. Debería de ser un requisito, porque por eso las cosas allá afuera vemos a gente, malos políticos, corruptos, malos policías, porque viene desde ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Erika, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar en este podcast el día de hoy, porque la verdad es que es un tema súper, súper importante, pero que además saben que está como que le quitamos importancia. Cuando oímos hablar de inteligencia emocional, pensamos, me parece que luego en la película de Intensamente, ¿no? Y decimos, sí. Ay, ¿eso qué es para niños, no? O como en estos sesgos, ¿no? También de género, de, ay, eso que se lo enseñan a las mujeres, uh-huh. Si yo soy hombre bien machín, lomo plateado, ¿no? Yo no lo requiero. Y la realidad es que es una habilidad humana con la que no nacemos y que si no la entrenamos, Mayday, SOS, estamos en problemas. Porque le damos una importancia increíble a la inteligencia racional. Tanto que hay pruebas, ¿no? Para que tú salgas diciendo de ahí, ay, tengo un CI de tanto y entonces soy bien inteligente, y sientes que eres, bueno, la última coca del desierto. Y la verdad es que justo como decía Eric, no necesariamente es lo que te hace exitoso, ¿no? Sí. A mayor inteligencia emocional, mayor probabilidad de éxito general en la vida. Entiendo que cada uno tenga su propia construcción de éxito, pero en términos de emprendurismo, de liderazgo y de términos de felicidad en el tema de la psicología positiva, la realidad es que hoy es medible. Y entonces, si no trabajamos la inteligencia emocional, puedes tener todos los certificados, títulos, certificaciones que quieras y no necesariamente garantizarte una vida empresarial exitosa y una vida emocional, de pareja, social, tampoco, ¿no? Exacto. Es que qué cierto es eso, está cañón, de verdad. O sea, yo me imagino, bueno, más bien veo como la persona que era yo hace 3 años, que empecé a crecer mucho en el trabajo y de verdad era fascinante y tenía un montón de éxito laboral, pero sufría tanto por tener una capacidad tan baja en mi inteligencia emocional. O sea, de verdad yo me soltaba llorando, hacía berrinches, le gritaba a mi jefe. Me acuerdo una vez le grité a mi jefe en frente de todos los directores que no, o sea, que me corriera, le grité llorando que me corriera, imagínate. Sí, claro. O sea, de verdad era una cosa infame, ¿no? Y lo sufría, lo peor era eso, o sea, que realmente ni siquiera me daba ese chance de disfrutar plenamente lo que estaba viviendo, porque todo el tiempo estaba emocionalmente hecha un caos, en colapso, ¿no? Fíjate sí. que, bueno, hablar de inteligencia emocional, bueno, yo soy un apasionado de la inteligencia emocional, ya se estarán dando cuenta. Definitivamente tenemos que mencionar a Daniel Goleman, ¿no? Ya ahora Erika nos hablará tal vez un poquito más de él, pero él menciona en su libro Inteligencia Emocional que hay 2 tipos de mentes: la mente racional, que es la lógica analítica, y que muchos de los sentimientos que comentaba Ivonne, por ejemplo, esa parte de la ira, la ansiedad, se va a esa parte de reacción, y está la mente emocional, que es la parte de los sentimientos y las emociones, ¿no? Que ahí es en donde, cuando no logramos controlar, es cuando podemos caer en estos sentimientos de descontrol como la ira, la ansiedad, el miedo.
Y es por eso que Daniel Goleman pues comenta estos 5 atributos que se requieren para la inteligencia emocional, el primero es el autoconocimiento de nuestras emociones, como ya lo habían mencionado. El segundo es el autocontrol de nuestras emociones. Una vez que ya conoces tus emociones, después hay que saberlas controlar. Número 3, la automotivación, que es fundamental para que no necesites que alguien más te motive, sino tú puedas hacerlo por ti mismo. Número 4, la empatía. Y número 5, las habilidades sociales. Con lo cual, en el buen manejo de estas 5 habilidades, pues obviamente te van a ayudar a desarrollar más tu inteligencia emocional. Y los que nos vamos ya involucrando más en el tema, nos vamos aprendiendo cuáles son las que tenemos más débiles y vamos trabajando o fortaleciendo las que tenemos más fuertes, ¿no? Sí, de alguna manera, fíjate, ahorita que estabas mencionando, ¿no? Este tema de los 2 cerebros. Cuando se empezó a estudiar el tema de la inteligencia emocional, además empezaron a darle fuerza a las inteligencias múltiples, que es otra como división, pero forma parte de la inteligencia emocional. Porque justamente el tema es que no todos aprendemos igual, ni todos requerimos las mismas habilidades para ser exitosos en las cosas que cada uno va como teniendo por fortaleza natural, ¿no? Entonces hay quien es más kinestésico, hay quien es más numérico, hay quien es más creativo, más trabaja desde la imaginación, tal. Pero lo que sí es que estas 2 como divisiones iniciales, que es la parte racional, lógica, matemática, la estadística, como la parte tangible, práctica, la gente asume que cuando eres muy estoico, dicen los filósofos, ¿no? Que es yo me planto, a mí nada me pasa, a mí nada me duele, yo siempre puedo tomar decisiones frías, ¿no? Acepto las cosas como son. Exacto, ya se murió porque pues ni modo, ¿no? Era lo que tocaba. Entonces soy muy inteligente y es como, güey, eres hermano de Frozen, ¿no? Entonces platícale a tu cerebro que hay que conectarlo con la otra parte para que puedas tomar decisiones como mucho más equilibradas, ¿no? Como del otro lado, quien es súper emotivo y entonces, claro, se engancha con la emoción, lo toma todo personal, es súper irascible y es intenso, o es súper dramático, víctima, llora de todo, es como es que yo parece que mi cerebro no piensa, no, güey, sí, pero piensas con la emoción. Entonces, aquí es donde justo tenemos que empezar a hacer como este ensamble que pueda ayudarnos a tener una vida mucho más equilibrada, porque regresando al título de nuestro podcast el día de hoy, es ¿cuál es la importancia de saber de esto? Tener relaciones interpersonales sanas. Ese es el meollo del asunto. Que te voy a decir, yo por ejemplo en el tema yo tengo un carácter muy fuerte, soy muy explosivo, pero he aprendido con base a lo que he leído y todo esto que no me sirve de nada, me metí en unos problemones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en el hotel constantemente estoy resolviendo problemas, constantemente tengo temas, constantemente tengo que estar dando soluciones y constantemente me entero de cosas que me hacen enojar. Entonces, lo que yo quiero dejar claro es que el hecho de que yo tengo una inteligencia emocional alta, que solo sé porque he hecho algunos exámenes psicométricos y he salido así y porque también lo he trabajado, no significa que no me moleste. O sea, me llega la información y en ese momento siento como mi sangre hierve. Y en ese momento es cuando respiro, empiezo a trabajar todo lo que he estudiado y no tomo una decisión con base a la emoción que en ese momento predominaba, que era la ira. Y ahí es en donde tienes que, bueno, eso es lo que yo he aprendido con la experiencia, calmarte y si es necesario pararte, darte una vuelta, echarte agua, lo que sea, y si tienes que tomar la decisión al día siguiente porque no has logrado controlarte, pues es mucho mejor. Sí, a mí en lo particular me pasó al contrario de Ivonne. Yo creo que mi inteligencia viene en lo emocional. Tengo un autoconocimiento propio que desde chiquita se me ha dado, ¿no? Y porque mi mamá es así y porque mi abuelita es así, ¿no? Nosotras tenemos esa parte desarrollada, conectamos mucho y cuando te vas conociendo... yo me identifico mucho también contigo, Eric, porque yo también era esta niña totalmente intensa, esa que describiste que es o todo nada y furia y de repente siento algo injusto y lo digo y lo grito, pues toda mi vida fui esa niña, ¿no? Esa niña rebelde que me catalogaban y yo sentía que lo hacía de corazón, ¿no? Porque esto es injusto o esto es lo que es.
Y cuando vas creciendo y te das cuenta que tampoco te lleva a ese extremo, a un equilibrio, a los puntos que quieres llegar o a tus metas, entonces es cuando viene esta búsqueda de autocontrol. Cuando te metes en la emoción y dices, ok, ¿dónde está conectando? ¿Por qué está conectando? Por ejemplo, a mí me dan subidas y bajadas emocionales por lo intensa que soy y ya tengo mi propio mecanismo para sacarme de ahí de manera inmediata. La primera vez que yo busqué ahí me dolió muchísimo porque fue entrar heridas muy profundas. Una vez que entras y empiezas a sanarlas desde la raíz, entonces la puedes controlar cuando te van pasando en el camino. Entonces yo ya sé que si me da para abajo cambio el diálogo y me voy a entrenar y ya tengo yo este mecanismo para sacarme mucho más fácil que cuando no lo tenía, ¿no? Ya sé que si me da gripa es porque estoy triste, no lo escudo, ¿no? Porque normalmente no queremos sentir esa emoción de dolor o tristeza, entonces queremos escudarla. Trato de enfrentarla y poder sanarla un poquito. Fíjate, voy a retomar algo que estás diciendo que es muy importante. La emoción, Dios, el universo, la creación o lo que creas, la puso en tu cuerpo para algo. Uh-huh. Y entonces pareciera que nos enseñaron que gestionar las emociones, o cuando te dicen como, cálmate, ¿no? Parece así de que nos dan un cachetadón, ¿no? Así de, cálmate, ¿qué? Y solo nos enojamos más, porque nuestra cabeza lo que entiende es deja de sentir. Exacto. Uh-huh. Cuando en realidad emoción, etimológicamente cuando separamos la palabra, quiere decir movimiento hacia el exterior. Entonces está en tu cuerpo adentro, biológicamente lo sientes y tiene que salir. El tema es que entonces gestionarlo es como aprender a subirle o bajarle el volumen para que lo puedas medio graduar, para saber cómo dejar que eso salga y que entonces pueda salir en una circunstancia adecuada, en una magnitud adecuada, como con la misma calidad del evento, ¿no? Estas cosas que justo son las que se aprenden en entrenamientos completos de inteligencia emocional. Pero como bien decías, la pregunta número 1 es, ¿quién eres? Y para que hagan un ejercicio en sus casitas, quienes nos están escuchando, traten de quitarse nombre y apellido, tu nacionalidad, a qué te dedicas, la creencia religiosa que tengas, si es que la tienes, en dónde vives, y entonces cuéntame quién eres. Ouch. Sí, fíjate, ¿no? La primera vez que yo me contesté esto fue en mi primera conferencia. Me habló mi coordinadora de la carrera de Derecho y me dice, oye, voy a dar una conferencia sobre violencia, ven conmigo. Y escuché por primera vez la palabra semblanza, porque normalmente era tu currículum, ¿no? Cuando eres estudiante. Y yo, mi semblanza, busco y tengo que escribir quién soy. Y me di cuenta que empecé a poner, soy licenciada en Derecho, he estudiado tal diplomado. ¿Eso soy? O sea, ¿de verdad soy lo que estudié? Sí, claro. Me llamo Alison, soy abogada, Ajá. Tengo tantos años, vivo en tal, y es como, no, me estás contando a qué te dedicas, cómo te llamas, pero no quién eres. Exactamente. ¿Será que, yo escuchando uno de mis podcasts favoritos, que se llama Entiende tu mente, que ya hemos hablado de él en este podcast, Luis Muiño, que es el psicólogo de este podcast, decía que muchas veces en la parte del autoconocimiento también tenemos que aprender a saber qué tipo de emoción estamos viviendo. A lo que voy es, y eso es pregunta, ¿será que a veces no identificamos la emoción correcta? Y, por ejemplo, él daba un ejemplo. Es que estoy triste porque mi pareja me está engañando y entonces estoy triste. Entonces él decía, a ver, espérate, no estás triste, estás molesta. O sea, no, ¿me entiendes? O sea, no sé si tal vez también tendríamos que entender y saber que cada emoción es por algo y que a veces tenemos una emoción que la cambiamos por otra y por eso no logramos sacar lo que tú decías. Claro, sí, es correcto. Fíjate que les voy a dejar muchos pequeños ejercicios, ¿no? Durante este podcast. El primero es que te respondas quién eres, ¿no? Okay. Y aunque suena súper filosófico y tal, no, o sea, es como un poco entra en tu interior y trata de responderlo sin que uses esto que mencionábamos, ¿no? Para que lo siguiente sea justo el poder entrar al mundo emocional y decir, a ver, despiértate todas las mañanas y mañana, tarde y noche, en un cuadernito, como Alison hace sus diarios de agradecimiento que le encantan, ahora le vas a sumar, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Que pareciera que es lo mismo, pero no es igual. Sí. ¿Cómo estoy?
responde a la parte emocional. Okay. Ajá. Y cómo me siento es sensorial. Ok. ¿Sí? Más físico, ¿no? Amanecí con un hoyo en la panza, con el brazo dormido, tengo dolor de cabeza, lo que decía Alison, tengo gripa. Y entonces decir, ¿estoy triste o no? O sea, si es gripa o es gripa oportunista, ¿no? Porque entonces tengo tristeza atorada. Y entonces, si tú vas haciendo este monitoreo, puedes ir identificando cómo sientes lo que sientes cuando lo sientes. Porque no todos sentimos fisiológicamente igual cada emoción. Y entonces a lo mejor yo podría decir, tal vez este psicólogo, este colega, trata un poco como de leer al paciente y decirle, pero podemos correr el riesgo de que si para mí lo que yo estoy viendo en ti, para mí eso es, si yo te veo así yo estaría molesta, pero a lo mejor el paciente o el consultante o la persona con la que estás platicando no es molestia, pero tal vez sí no es tristeza. Entonces, ¿qué pasaría si aprendemos a identificar, en efecto, qué siento cuando siento lo que siento? Y solo les voy a contar una pequeña, un pequeño cuentito que les contamos a los niños cuando les enseñamos las emociones. Y entonces, bueno, pues ahí tenían una vez que estaba en un bosquecito, corriendo muy felices, dos amiguitos, que eran el enojo y la tristeza. Y entonces se llevaban muy bien, y entonces fueron corriendo a un laguito a nadar y dejaron sus ropitas colgadas en un árbol. Y entonces estaban bien felices, echando ahí, ¿no?, la chorcha, y tenían su botellita de vino y toda la cosa. Y de repente vieron a lo lejos que venía corriendo el miedo. Y entonces fueron ¿no? ¡Vámonos!, ¿no? Y entonces salieron súper en chinga, agarraron la primer ropita que encontraron, se la pusieron, y desde entonces, cada que el miedo aparece, el enojo se viste de tristeza y la tristeza de enojo. ¡Auch! Porque entonces hay veces que las emociones se confunden y se tapan. Sí. Algunas veces vemos gente muy enojada y no está previamente enojada como Está tal, triste. sino está tan triste que socialmente la manera en la que lo puede mostrar es mentando madres. Exacto. Y hay gente muy enojada que lo que se ve hacia afuera es súper triste porque está muy drenada. Alison hace ratito decía, cuando yo tengo estos altas y bajas acabo súper ponchada y entonces tengo que sacarme de ahí. Claro, lo que pasa es que está drenada. Entonces hay gente que en el enojo lo que se ve hacia afuera es que está ponchada. A mí, sabes que me resuena mucho el tema. A mí creo que uno de los libros que más me ha servido, no sé si has escuchado de Susan Davis, que escribió un libro que se llama Agilidad Emocional, Emotional Agility. Y ella de lo que habla mucho es de cómo tenemos en la sociedad esta, pues, mala maña o mala manía de etiquetar las emociones como buenas o malas. Y entonces, las emociones que son buenas son las que son aceptables, son las que la sociedad quiere que sientas, que está cómoda si una persona está feliz, está eufórica, está cualquier emoción bonita, agradable, la sociedad la acepta y entonces está bien y la puede sentir. Y las emociones de tristeza, de frustración, de enojo, de ira, todas estas, la sociedad, pues, a nadie le gusta, pues, que verte y como, ay, ¿cómo estás? Pues, un ejemplo fácil, cuando saludas a alguien, normalmente a las personas en general que no me conocen, y lo mismo le pasará seguramente a todo el mundo, te saludan y, hola, ¿cómo estás? Estés bien o estés de la chingada, vas a decir, bien. Y en cambio, por ejemplo, si estás con alguien y si ya te conoces a ti mismo y tienes estas ganas de ser honesto contigo y con otras personas. A mí, por ejemplo, Alison me saludó y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, pues no tan bien, o sea, bien, pero no tan bien porque pasó esto y eso me tiene triste, ¿no? Me da tristeza. No estoy triste, no estoy mal, pero me genera una sensación de tristeza. Pero normalmente no decimos esas sensaciones o esas emociones que no son agradables, no las queremos decir porque son malas, ¿no? Claro. Y la realidad es que no existe una división entre emociones positivas y negativas. Típicamente lo dividen hasta por fines de enseñanza, ¿no? Pero sí me parece que está muy mal enseñado justo porque todas las emociones tienen una función específica. Uh-huh. Y por lo tanto entonces todas son necesarias. Exacto. ¿No? Muy rapidísimo. Sí. La alegría te sirve para poder justamente que tus sentidos estén alerta a todo lo que está en el contexto y que lo puedas real
percibir, por lo tanto, disfrutar, ¿no? Y además es lo que ayuda a que genere serotonina en el cerebro para que se mantenga así de yay, ¿no? El miedo tiene la función de la supervivencia, que no es cierto. A mí me da mucha risa estas ondas de supera tu miedo. Y yo digo, güey, pues si superas el miedo te vas a morir. Porque yo digo que el miedo es una linterna en la oscuridad. Y entonces tienes que aprender a caminar con el miedo. Porque el miedo te lleva a la supervivencia. Él te va a mantener vivo. Sí, es un termómetro. Es un termómetro, ¿no? El enojo sirve para poner límites. Es el que nos ayuda a decir, alerta, ¿no? Tiempo, aquí no, esto no, así no, para. Pero por el acá tema, no es. sí, así de gire en la rotonda a la derecha, ¿no? Sí. Y entonces el tema es que como no nos dan permiso de poner límites, socialmente el enojo es una emoción que está muy aceptada, por eso somos un país violento, ¿no? Entonces el tema es que no sabemos enojarnos, vivimos encabronados. Sí. Y si yo desde el enojo pongo un límite, es, ay, pinche vieja loca. Exacto. ¿No? Y la tristeza tiene la función de ayudarte a reservar energía, para que justamente tu cerebro pueda descansar, para poder retomar la energía para el momento siguiente. Entonces te ayuda a hacer una pausa, pero no sabemos hacer pausas. No. Entonces, si se Porque dan es cuenta, malo. exacto, estas por lo menos las 4 básicas, pues todas tienen una función, ¿no? Entonces sería hermoso que realmente pudiéramos aprender a vivirlas todas, ¿no? Erika, y ahora que ya, yo creo que los que nos están escuchando ya tienen claro que la inteligencia emocional es importante, puede ser que alguno de los de nuestros oyentes diga, híjole, creo que en inteligencia emocional no ando nada bien y me estoy identificando con el tema de la ira y de y cómo puedo hacer, o sea, ¿se puede mejorar tu inteligencia emocional? ¿Puedes trabajarlo para poder desarrollarla? Y como hemos visto, y lo decía Daniel Goleman, y lo dicen muchos estudios que se han hecho, realmente está comprobado que las personas más felices tienen alta inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para que los que tengan una inteligencia emocional baja, pues puedan desarrollarla? Fíjense que de alguna manera yo creo que hay gente que puede como escuchar el tema de las emociones y decir, no, ese no soy yo. Bueno, yo me enojo, pero no tanto. O, bueno, sí estoy triste, pero es normal, ¿no? Pero si tienen alguna duda al respecto, yo les invitaría a que más bien hicieran un sondeo de sus relaciones interpersonales, porque como decíamos hace ratito, la importancia es que puedas tener relaciones saludables, ¿no? Relaciones sanas. Y ese concepto es súper complejo, porque creemos que tenemos relaciones saludables. Entonces, yo digo que en la calidad de tus relaciones es la calidad de tu inteligencia emocional. Si por ahí hay la amiga que chismeó de ti, de la que andas tú hablando, el novio que es tu ex, pero que es el tóxico, pero que lo bloqueaste, pero lo desbloqueaste, la mamá con la que te refrescas la tuya porque estás empandemiado y entonces qué hueva vivir 24/7 con ella, o el papá que es un loco, cualquier cosa que genera una conversación no grata, ¿no? Respecto a un otro, entonces voltéate a ver a ti. Y desde ahí podrías entonces identificar qué tendrías que trabajar. Si es que obviamente quieres, porque aquí es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Si tú no te aceptas que tienes un problema, pues no hay manera, ¿no? Totalmente. Yo te quiero compartir que, mira, la primera vez que yo en mi trabajo como líder se hizo un clima laboral, yo antes del clima laboral yo me sentía, eso ya tiene muchos años, yo sentía que era el mejor líder. O sea, sentía que no, hombre, voy a triunfar, en estos resultados voy a ser el mejor. Fue bien duro darme cuenta de lo que tú acabas de decir. Tu feedback. Sí, claro, exacto. O sea, porque yo mi autofeedback era de que no, pues es el mejor. Qué crack. Pero qué crack, ¿no? Pero cuando me enfrenté a lo que mis colaboradores veían de mí, de que veían ira, de que veían estrés, de que veían... Fue muy duro, primero, me sentí muy mal, es una realidad, y ahí fue donde me di cuenta que tenía que aprender a manejar mis emociones, y lo empecé a trabajar, pero como bien dices, tienes que estar interesado en hacerlo, ¿no? Qué tan importante es observarnos, que ojo, no te sientas mal si ahorita dices, hijo, yo sí traigo broncas con mis papás, no, yo sí vengo de una relación tóxica y mis amigas, o sea, estoy Bloqueo, envuelto en todo, desbloqueo. exactamente.
no pasa nada. Todos hemos estado ahí, todos vamos viviendo situaciones en la vida. Lo importante es tomar responsabilidad de lo que te toca y empezar a trabajar, ¿no? Hay muchas maneras y ahorita Erika nos podrá dar algunos consejos de cómo iniciar este trabajo personal y este camino. Pero el que tengas una relación tóxica y vayas repitiendo, el que tengas amigas tóxicas, que yo he estado ahí, y lo que dije es, ok, ¿qué de aquí me toca? Porque en toda relación ambos tienen algo que ver, ambos tienen que tomar su parte y el tomar la tuya. Y lo que no es tuyo, lo que no te corresponde, ponerlo fuera de tu camino y decir, me retiro de lugares de los que no me suman o me retiro de relaciones que me hacen daño. Ya no estoy participando, ya no estoy dando ese valor y decido moverme de ahí. Entonces creo que es súper importante trabajar la inteligencia emocional en todo tipo de relaciones, no solamente amorosas, laborales, familiares, ¿no? Todo este tema. Y que tóxico es tóxico, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser tu mamá, tu papá, la vecina, el tendero, jefe, el compañero. Sí, claro, ¿no? Tu compañero de clases o el de tu trabajo. Y como bien decías, además generamos patrones y por lo tanto entonces tendemos a repetir lo que no vemos. No sé si ustedes se sabían esta anécdota también. Es que me encantan las historias, ¿no? Pero nosotros igual. que dicen que, ¿por qué cuando llegaron los españoles, ¿no? Hernán Cortés a las costas mexicanas, no los vieron, ¿no? Y entonces yo cuando la primera vez que me lo contaron, yo decía, ¿cómo que no los vieron? O sea, pues si tienes ojos, pues lo ves, ¿no? Y es, no, porque al final tu cerebro, cuando no tiene una información previa parecida a lo que estás observando, literal, se puede difuminar en el contexto. Entonces yo decía, oh, por Dios, ojalá que si existen los extraterrestres sean como nos los han pintado, porque si no, seguro estuve ya sentada al lado de uno y no lo vi. Entonces dicen que cuando bajó Hernán Cortés, en realidad es que como él tenía como esta descripción de Quetzalcóatl, real, literal, fue cuando emergió del fondo el barco, la demás gente, los caballos, porque los tenían enfrente y como jamás en su vida nuestros antepasados habían visto un barco, no estaban viendo lo que estaba enfrente. Entonces, así funciona con las personas en nuestro contexto cotidiano. Nadie puede ver lo que no conoce. Justo es eso lo que yo te iba a decir. O sea, es que yo lo que digo mucho es, no puedes reconocer, o más bien reconoces lo que conoces. Uh-huh. No Exacto. puedes reconocer lo que Entonces, no conoces. Son manzanas. Y hay quien llega a mi consulta y me dice, te juro por la garrita que este es bien diferente. Y yo digo, no, que encuérdalo, también es manzana. ¿Cómo sabes? Y yo, pues porque huele a manzana, se ve a manzana, parece manzana. Lo que pasa es que tú no lo estás viendo porque lo que conoces son manzanas y vas al mercado y solo ves las manzanas. Solo es que hay rojas, amarillas, verdes, golden, pero escoges manzanas hasta que identificas el patrón y puedes romperlo. Pero exacto. Entonces, en este proceso del desarrollo de la inteligencia emocional, lo primero justo es conocerte para que puedas reconocer tus propios patrones, tus propias vulnerabilidades, tus gatillos emocionales, para que entonces puedas también como integrar las dinámicas que a ti te funcionen para gestionarte. Les he de compartir que yo llego a este tema de la psicología porque crezco en una familia muy violenta, de todos tipos, y entonces yo, mi adolescencia, fui sumamente violenta, muy violenta. Todo lo que se les ocurra que pude haber hecho con este microcuerpecito, lo hice. Me corrieron de las escuelas por casi matar a una niña a los 15 años en un pilar. Me peleaba con el que tenía enfrente, o sea, súper ruda, súper loca, ¿no? Y a los 19 años empecé mi primer proceso terapéutico justo para manejo de la ira. Y entonces yo voy entendiendo como todo este proceso y me ponían una técnica que me parecía tan ridícula que era así de, ay, vas a comprar 10 jarritos de barro, ¿no? Mismos que puedes dosificar en la semana. Y entonces tienes que escoger tu batalla porque no puedes romper más de un jarrito al día, pero el domingo tienes chance de 2 y tienes un comodín extra para la próxima semana. Y yo decía, no puede ser, porque entonces entre que cuento, entre que veo sí es suficiente para enojarme y tal, pues ya no me enojé igual, ¿no? Y entonces, claro, es parte de todo este proceso. Wow, y después, cuando decides que esa batalla fue para romper jarrito,
tienes que ir a recoger tu desmadre. Entonces tienes que buscar dónde romperlo para que entonces escupas todo lo que tienes que vomitar, rompes el jarrito y entonces tienes que ir por tu escoba, barrer tu jarrito y cuando lo barres, ir reconociendo el proceso de qué es lo que hizo que tú decidieras para enojarte de lo que sucedió. Y hacerte pasar a ti misma por el proceso. Hacerte responsable de, no me haces enojar, yo me enojé. Decidí que valía la pena para encabronarme y romper un jarrito. Y entonces luego vas y lo tiras al bote de la basura y entonces mientras lo tiras decir, elijo en este momento deshacerme de esta emoción incómoda para entonces dar paso a lo que sigue. Y entonces es todo un ciclo y todo un proceso que justo te va ayudando a gestionar y entonces después ya no necesitas el jarrito para llevar a cabo el mismo proceso emocional y mental sin un instrumento externo. Sí, ya tienes un autocontrol. Sí, claro, se llaman anclajes en programación neurolingüística, donde entonces justo tú vas llevando el propio proceso ya sin necesidad de cosas externas, ¿no? Entonces vas aprendiendo a gestionar, que de ahí pasamos a un tercer nivel de estos que plantea Daniel Goleman, que es la empatía, que es una cosa súper platicada y todo el mundo decimos, claro, sé empático, no sé qué. Y en procesos de trabajo de dinámica grupal en las empresas donde he trabajado, cuando el COVID no existía, les ponía yo una dinámica donde real literal les decía, vete a una esquina, corran todos, dejen ahí sus zapatos y algunas prendas, ¿no? Lo que te puedas quitar sin que esto se ponga heavy, ¿no? Póker de prendas. Sí, así. Y entonces después ya hacíamos como alguna otra dinámica sin que tuviera relación y yo les decía, 1, 2, 3, corre a la esquina y entonces ponte los zapatos que encuentres, los dos, o sea, sin importar si era para o no, y alguna prenda de vestir, ¿no? Y todo el restante del curso o del taller tenían que estar con estas prendas. Entonces imaginen, solo con el poder de la imaginación creo que podemos alcanzar a sentir lo que implicaría que te toque un zapato, empezando por los zapatos, ¿no? Que no es de tu talla, que no es de tu estilo, que a lo mejor está caliente, que está sudado, o sea, todo lo que puede pasar en un zapato y entonces te lo pones y decir, ¡iu! Y además quédate ahí 3-4 horas, incómodo con el suétercito que te hace bracitos de Rex, o el pantalón que se te cae, o algo que está súper grueso y hace un montón de calor y te lo quieres quitar y no puedes. Y entonces yo les digo, imaginen ahora realmente llevarlo a una relación interpersonal. Eso es la empatía. ¿Es cómodo? Nada, ni poquito. Entonces, si tú no tienes la capacidad de incomodarte por el otro, no puedes ser empático. Sí implica que nos incomodemos por el otro, que tengas las ganas de incomodarte por el otro. Entonces, si yo me conozco a mí y sé lo que siento y cómo lo siento y que lo puedo gestionar, entonces ahora puedo espejearlo para poder identificar qué siente el otro, cómo lo siente y por qué lo siente desde su propia experiencia, sin mezclarme en él ni obligarlo en algún punto cuando somos controladores a que sienta como yo siento y entonces de ahí vienen todos nuestros problemas en las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, pues bueno, vámonos a... ¿Y tú con qué te quedas? Bueno, pues la verdad es que qué buen episodio, no quiero que se termine. Pero, a ver, yo creo que yo me quedaría con 2 conclusiones principales. La primera es que reconoces lo que conoces y es eso, ¿no? O sea, cuando algo te molesta en otra persona, cuando algo te afecta, cuando algo te incomoda de alguien más o de algo que sucede en el exterior, voltea el lente hacia ti, ve hacia adentro y di, ok, ¿por qué conecta esto conmigo? ¿Por qué me molesta esto? ¿Y qué puede ser que yo tenga de esto, que yo lo conozca y que lo esté reconociendo? Y si me molesta, pues te toca trabajarlo. Y la segunda sería elegir tus batallas. Elegir tus batallas, porque no siempre vale la pena. Y de verdad que cuando realmente pierdes el control y dejas que tu ira, tu enojo, tu frustración, tu tristeza o cualquier emoción te domine,
lo que te toca recoger después, ojalá fuera tan fácil como ir por una escoba y barrer un jarrito, porque a veces de verdad puedes llegar a destruir incluso relaciones y a causar mucho daño, y esa carga emocional que se te queda para después, a veces ni siquiera tiene sentido. O sea, cuando realmente tomas perspectiva, pierde sentido. Entonces, ten más cuidado en elegir tus batallas. Yo me quedo con el hecho de que la inteligencia emocional es importante y nunca dejamos de aprender de ella y de seguir desarrollándola. Porque está claro, y lo digo por mí, que así como les comento que he logrado desarrollar inteligencia emocional en ciertos ámbitos como el tema laboral, hay otros ámbitos que tengo que trabajar. Por ejemplo, en casa, a veces con mis hijos, a veces con mi esposa, a veces con mis amigos. Entonces, todavía hay mucho por hacer y me quedo con lo de los jarritos, que hay que trabajarlo. Y muchas gracias por estar con nosotros. Yo me quedo con la importancia de este tema, porque no nada más puedes destruir relaciones hacia allá afuera, te puedes destruir. Puedes vivir una vida y puedes construir un castillo que ni siquiera está basado en ti. Por eso es tan importante autoconocerte, por eso es tan importante trabajar en ti, por eso es tan importante ir más a profundidad de este tema. Yo me quedo con eso. Y pues bueno, yo me quedo con la grata compañía de esta noche por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Y tal vez solo les dejaría una última frase, que es que si lo que ves no es como lo ves. Y que creo que vale la pena la introspección y darnos el permiso de seguir aprendiendo siempre de nuestras propias historias, de nuestra experiencia y de la maravillosa diversidad, ¿no? Porque el mundo es tan diverso que las emociones son diversas, las formas de solucionar son diversas, ¿no? Entonces, por eso, que si lo que ves no es como lo ves. Muchas gracias. Me encanta. Ay, me encanta. Erika, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Me encuentran casi en todas las redes como psicóloga Erika Juárez. Estoy principalmente en Instagram y Facebook. En YouTube, tengo el canal en YouTube, y en TikTok pura burrada, pero también algunas cosas de psicología, porque es un poco más suelto y divertido, pero psicóloga Erika Juárez, Erika con C y con K, porque si no, no soy la misma. No, y de verdad vean su contenido, tiene contenido padrísimo acerca de diferentes temas, inteligencia emocional, tienes el movimiento de conviértelo en... Transforma el dolor en amor. El dolor en amor. Que justamente tenemos como la división en las semanas. La primera semana del mes siempre hablamos de psicología positiva. La segunda semana de toda la parte de memorias transgeneracionales, patrones, toda esta onda familiar. Wow. La tercera semana de autoconocimiento, amor propio, toda la parte individual, digamos. Y la cuarta semana, todo lo que es empatía, compasión, el perdón, toda esa parte. Entonces, cada semana está muy específico como que encuentran. Órale, pues ya tienen ahí sus redes, síganla, empápense de estos temas, también da talleres ahorita que ya regresemos a la normalidad. Sí. Así la conocí, de hecho, fui a un taller de ella. De inteligencia emocional. De inteligencia emocional, by the way, sí. Y pues bueno. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Erika. ¿Tú eres de podcast o de libros? De podcast. Ok. Recomiéndanos uno, por favor, y por qué. Hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Con Amor Carajo, que me gusta mucho porque justamente creo que le quita como esta formalidad al tema de los podcasts, y yo como soy un poco irreverente y peladita de repente, para mí hace clic, pero tiene temas muy de fondo justo con el tema de la psicología, principalmente dirigido a las mujeres, está muy en su público, pero creo que vale la pena, así que escúchenlo, Con Amor Carajo. Muchas gracias. A ver, pues mi pregunta sería para ti, Erika. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? ¿Y por qué ese? Mi casa. Me encanta. Ok. Mi casa porque es mi búnker de seguridad, porque lo comparto con el amor de mi vida, con César,
con mi perro, Tomás, y porque es el lugar donde se gestan grandes sueños. Wow. Me encanta. Wow. Tu lugar seguro. Uh-huh. Así opino yo de mi departamento. Es mi lugar seguro. Y bueno, una última pregunta que es muy bonita y me gusta hacerla. Me gusta ver sus reacciones. ¿Qué le dirías a esa Erika que estaba emprendiendo a los 18 años, que no sabía qué onda con la vida, que veíamos esta intensidad y furia, que nos reflejamos un poquito, o yo me reflejo un poco en eso? O sea, a los 18, híjole, pues quién sabe, Manta, porque yo a los 18 seguía perdida, pero, o sea, sí creo que lo que le diría a esa Erika de atrás es, confía en ti, que tus historias más dolorosas serán tu superpoder. Joder, me encanta. Wow. Eso. Wow, pues. Tengo un hashtag que de ahí nace, que es agradece y crece. Yo no creo en el perdón, no sé cómo se diga eso, súper raro, pero creo que el perdón es medio bizarro porque a veces lo podemos usar contra el otro. Entonces, más bien creo que es un trabajo personal de agradecer real absolutamente todo y cada momento que vivimos para poder crecer y ser la mejor versión de nosotros. Eso que Diosito dispuso para mí. Entonces, eso. Confía porque tus historias más dolorosas serán tu gran superpoder. Increíble. Pues bueno. Erika, gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Soy tu fan, me declaro oficialmente. Y gracias a ti por quedarte ya casi una hora con nosotros, por compartir. Estaremos hablando también de estos temas. Si les interesa que volvamos a traer a Erika en otro tema que les encante, por favor escríbanos. Gracias por escucharnos. Nos vemos todos los martes, 8 de la noche, desde el Caribe mexicano. Haz que suceda nace de un encuentro y reencuentro de tres almas apasionadas por compartir lo mucho o poco que saben de un tema, con todo aquel que esté dispuesto a escuchar para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Alison Arellano, Ivonne Arriola y Eric Cervantes comparten, entre otras cosas, la intensidad, el haber crecido como hijos de madres solteras, el gusto por el café, el mezcal y el buen vino. Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.